Vale, vamos a centrarnos ahora en la estructura más detallada, lo que sería el guión de un TFG que vaya a formato artículo, ¿de acuerdo? Como si fuéramos a publicar un artículo de una revista. Ese TFG, ¿qué va a tener? Un título, un resumen y unas palabras clave, una introducción, una metodología, resultados, discusión, a veces resultados y discusión van juntos, pero es mejor que vayan separados, conclusiones y bibliografía. Y ese sería el guión de vuestro TFG, los puntos que formarían el TFG. Vamos a ir viendo qué hay dentro de cada una de las partes poco a poco. El título. El título del TFG, contra todo pronóstico o contra lo que podéis pensar, es de las últimas cosas que se escriben, ¿de acuerdo? Junto con la introducción, que también se escribe al principio y se vuelve a reescribir al final, y las conclusiones. Debe ponerse una vez escrito el trabajo y no al principio del mismo. De hecho, vosotros ya habéis puesto un título de TFG en vuestra propuesta de TFG en el aplicativo. Es un título tentativo, no pasa nada. Según crezca vuestro TFG, según se desarrolle, si hay que modificar un poco el título, se modifica el título. Y no solo no pasa nada, sino que es lo que deberéis de hacer. Habéis empezado con una idea de TFG y lo más normal es que el TFG evolucione no exactamente como lo teníais planificado. Entonces, se cambia el título a lo que de verdad al final vais a entregar. ¿Cómo tiene que ser ese título? Pues tiene que dejar muy claro el contenido del TFG con la mayor precisión posible, sin exageraciones, porque si ponemos un título muy bonito, pues probablemente llamemos la atención y la gente se incline a leerlo. Y luego cuando lo lea, como no corresponda a la realidad del título con el contenido, pues se van a llevar una decepción muy grande. Es decir, mejor realista. Es aconsejable que no tenga más de 10 o 15 palabras, más de 15 palabras ya es una locura de título, menos palabras. No deben de incluir ni acrónimos ni abreviaturas en el título, luego en el texto lo que sea necesario, pero en el título no. Y en la elección del título, contra todo pronóstico, aunque podría parecer fácil, no lo es. ¿De acuerdo? Debería de escribirse, como hemos dicho, al final. ¿Y por qué no es fácil? Porque muchas veces decidimos leer o no el TFG, bueno, vosotros sí, vuestro tutor obligatoriamente y el tribunal obligatoriamente, pero el resto de personas que busquen información sobre TFGs anteriores o sobre el tema en el que estáis trabajando van a decidir leer o no el TFG en función del título, porque es así como tomamos las decisiones. Entonces, hay que dedicarle tiempo suficiente para que el título diga exactamente lo que contiene el TFG. Y hemos dicho que es lo último que se escribe. Lo siguiente que va es el resumen. El resumen o abstract sobre el TFG tiene que tener las principales conclusiones alcanzadas. Con un máximo de 1000 palabras, he dicho que un mínimo de 500 está bien, 300 empieza a ser pobre, menos de 300 pues es que no tiene sentido. Va a ser, junto con las conclusiones y la bibliografía, las tres partes que más se lean del TFG. Es decir, cuando alguien ojea un TFG o lee un TFG, se va primero al resumen. O sea, decide si lo lee por el título, se lee el resumen, y en el resumen, si la cosa motiva, va a las conclusiones. Muchas veces no leen más. Si las conclusiones motivan, entonces van a bibliografía, porque es un indicador muy grande de la calidad del TFG. Y después se va a contenido, y en el contenido ya se busca exactamente lo que interesa. Entonces, de verdad el resumen tiene que tener una calidad importante, porque de eso va a depender parte de la nota que vamos a obtener en nuestro TFG. ¿Qué tiene que tener, qué contenido tiene que tener el resumen? Tiene que hacer referencia a los objetivos del TFG, es decir, ¿para qué lo hacíamos? ¿Qué metodología hemos utilizado para alcanzarlo? ¿Qué resultados hemos obtenido y qué conclusiones? Es decir, el resumen de todo el TFG. Y hay que dedicarle una atención especial, o sea, interesa darle varias leídas, dejarlo reposar y volverlo a leer. ¿Por qué lo digo? Porque es muy habitual que este resumen se haga cogiendo, es triste, pero es habitual, un párrafo de la introducción, un párrafo de metodología, un párrafo de resultados y un párrafo de conclusiones, pero literales del propio TFG. Pones los 4 párrafos y los pegas. Eso no es un resumen, ¿de acuerdo? Eso echa para atrás cuando empiezas a evaluar TFGs.
El resumen físicamente está al principio del TFG, pero es lo último que se escribe, lo último, exactamente detrás de las conclusiones y detrás de haber reescrito la introducción, que también se escribe al principio y se tiene que volver a escribir al final, ya lo iremos viendo. Las palabras clave o keywords se utilizarán para indexar el TFG, ¿de acuerdo? En los repositorios. En este caso, vuestro TFG va a quedar indexado en el repositorio de la Miguel Hernández y, por tanto, las personas que quieran buscar vuestro TFG o vosotros ahora que vais a buscar otros TFGs para inspiraros en el vuestro, lo vais a buscar en base a una serie de palabras clave, que son las que irán, aquí se ve una imagen de las palabras clave. Como mínimo 3, como máximo 10. Mi consejo es, si podéis poner 10 palabras claves, poned las 10. Cuantas más palabras claves pongáis, más posibilidades vais a tener de que vuestro TFG salga en una búsqueda realizado por otras personas. Es importante elegirlas adecuadamente y, bueno, ya lo he dicho que vuestro TFG va a quedar archivado en el repositorio de la universidad para que otras personas lo consulten. Vamos a ver la introducción, que por decir así es el primer punto donde vamos a empezar a escribir del TFG. ¿Para qué tiene que servir la introducción? La introducción nos tiene que servir para exponer de manera breve el estado actual del tema en el que estemos trabajando, en el que hayamos decidido trabajar, incluyendo las referencias bibliográficas más importantes. Y también para presentar de forma clara, concisa, breve, los objetivos del TFG, de tal manera que cuando la persona se lea la introducción, sepa ya con un poco más de profundidad, porque se lo ha leído en el resumen, sepa con un poco más de profundidad de qué vais a hablar en vuestro TFG y hasta dónde habéis llegado, es decir, qué bibliografía habéis utilizado y cuáles son los objetivos para realizar el TFG. La introducción en un TFG suele ser más extensa de lo que es en un artículo de una revista de prestigio, es decir, de un artículo de investigación, vamos a decir, profesional. Normalmente nuestros TFGs van a tener una introducción más amplia. La introducción no debe, bajo ningún concepto, ni adelantar los resultados del TFG, para eso tienen que ir a leer los resultados y han leído algo en el abstract o en el resumen, ni tampoco las conclusiones, ¿de acuerdo? La introducción es un poco de, quiero investigar sobre esto, por esto y por esto. Quiero conseguir esto otro y la literatura que he referenciado o que he consultado me ha llevado hasta aquí. Y eso es lo que va en la introducción, ¿de acuerdo?